desarrollo de este congreso, de esta convención, la invitación para platicarles sobre 25 años de la ganadería diversificada en México. La siguiente. ¿Qué es la ganadería diversificada? Es una nueva cultura del campo mexicano que en 25 años la hemos implantado. Es una cultura de sustentabilidad, tanto económica, ecológica como social. ¿Te quedas en la primera? La que sigue. Ahí, por favor. Ha sido una solución inconveniente en su tiempo para los organizadores cinegéticos de este país que tenían el monopolio del aprovechamiento de la fauna, para los catedráticos investigadores que tenían el monopolio también de las técnicas de manejo de este recurso. Pero ha sido una solución muy conveniente para todo el campo nacional, para los productores, porque hemos culturizado, resguardando la palabra biodiversidad, y es la que nos va a dar sustento de largo plazo al suelo, que es el sustento de la vida de este planeta, y por lo tanto a los ranchos ganaderos, a la agricultura, en fin, al campo en general. Aquí la mayoría yo creo que somos ganaderos diversificados, pero si hay algún otro amante de personas jóvenes, amantes de la naturaleza, estudiantes o quienes desean producir sus propios alimentos saludables, todos caben en Angadi, todos compartimos la misma visión y la misma cultura. La siguiente. Antecedentes de la ganadería diversificada. A mediados de 1960, las poblaciones de fauna, de venado en esta zona del venado cola blanca habían caído drásticamente. Estuvimos a punto de que se extinguiera el venado cola blanca en esta región, pero gracias al deseo de recuperar esas poblaciones, al cuidado de los dueños de los ranchos, empezamos a cuidar. Las principales causas de esa pérdida de poblaciones era la caza furtiva, la fauna silvestre no tenía valor. A ver si se ve completa. La creencia de los ganaderos, de algunos ganaderos, de que la fauna competía con el ganado por los recursos forrajeros, el vacío legal que representaba la ley federal de caza y la presencia de algunas plagas como la mosca del gusano barrenador que mataba muchos venaditos después del nacimiento. La siguiente. En un periodo de 20 años, por el cuidado de muchos ganaderos de esta región, se empieza a revertir las poblaciones de fauna. Iniciamos una nueva cultura ganadera. Las fortalezas del campo de esta región en esos tiempos, que los ganaderos ya estábamos dispuestos a recuperar las poblaciones. La mayor parte de los ganaderos ya contábamos con una población buena de venados y con muy buena calidad de trofeos. La ubicación geográfica, por ser los vecinos de Estados Unidos, muy cercanos, con un mercado de cazadores de más de 13 millones de cazadores, y la calidad de los trofeos que el mercado cinegético de Estados Unidos reconocía desde entonces. Las debilidades eran falta de leyes adecuadas,
no se permitía aprovechar la fauna silvestre en actividades económicas, la ley de caza no lo permitía. La alta incidencia del furtivismo, el desconocimiento de buenas técnicas de manejo del hábitat y que los ganaderos no contábamos con líneas de acceso para introducirnos al mercado de Estados Unidos de cazadores. La siguiente. Las leyes que habían normado la cacería en México desde 1932, por ahí el Código Civil Federal, para poder otorgar permisos de cacería o de apropiación de animales, obligaba al permiso del dueño de la tierra para que se internaran los cazadores. Sin embargo, después de esos 20 años, del 1932 al 52, la ley de caza ya prohíbe la comercialización de productos y subproductos de la fauna silvestre. En ese tiempo la administración de la fauna la tenía la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y cambia la administración a CEDUE en 1982, cuando inicia el gobierno del licenciado Miguel de la Madrid. Al prohibirse la comercialización, la fauna perdió totalmente su valor, derivado precisamente de la ley de caza, y ese recurso tan importante ahora para los ganaderos era considerado en ese tiempo un pasivo en lugar de un capital para nosotros. La siguiente. Sí. El venado cola blanca tejano es la especie llave que nos permitió iniciar esta gestión de cabildeo ante las autoridades. Es una especie que se localiza en la parte norte de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, con una superficie de 4 millones de hectáreas, y precisamente en 1984, por la falta de la seguridad de obtener los permisos de cacería para los cazadores de los ranchos de esta región, empezamos en la Asociación Ganadera Local a hacer gestiones para que CEDUE nos asegurara la expedición de esos permisos. La siguiente. En 1984 me tocaba a mí liderar al Consejo Directivo de la Asociación Ganadera Local. Se acercaron con nosotros todos los cazadores, todos los ganaderos regionales que ya tenían adelantado dinero, que tenían compromisos con cazadores y que estaban batallando para asegurar sus permisos. Iniciamos desde 1984 gestiones con CEDUE para que nos eliminaran del sorteo que todos los cazadores se sometían. Nos dispensaron el sorteo en 1984, 1985 y 1986. Y en ese periodo de 3 años de muchas negociaciones con CEDUE, la misma autoridad CEDUE y Zagarpa, CEDUE más bien, nos alentaba a crear una organización, una AC, que representara a todos los ganaderos del país para tratar de alguna manera tener una voz y conseguir con justicia un trato preferente contra los cazadores. La siguiente. La posición nuestra, de todos los ganaderos que estábamos convencidos de iniciar una agrupación nacional, insistimos mucho en que esta asociación
debía estar dentro de la Organización Ganadera Nacional, dentro de la Ley de Asociaciones Ganaderas, y solicitamos a la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, que en ese tiempo lideraba don Carlos Díaz Gutiérrez, su apoyo para que lo planteara en la Confederación Nacional Ganadera y se nos permitiera el registro como una asociación especializada en fauna silvestre y dentro de la Ley de Organizaciones Ganaderas. La siguiente. En 1986, en la Asamblea Anual en Monterrey de la Confederación Nacional Ganadera, ya solicitamos directamente el registro de nuestra asociación. Ya se había aprobado en Consejo Directivo, después de muchos cabildeos de don Carlos Díaz Gutiérrez, referente a la sede nacional, porque Nuevo León quería la sede, Coahuila quería la sede, Sonora quería la sede, y Tamaulipas y don Carlos y un servidor tuvimos que presionar e insistir fuertemente que se quedara en Tamaulipas y en Nuevo Laredo. La siguiente. En 1987, ya el año que nace Angadi, recibimos el apoyo incondicional en su tiempo del presidente de la Confederación Nacional Ganadera, Sergio Torres Serrano de Sonora, quien ya acepta que la sede sea en Nuevo Laredo, que para que se constituyera ya teníamos negociado nosotros, tanto con SEDUE como con Agricultura y Ganadería, la firma de un convenio que mencionó Osvaldo Cházaro en sus palabras en la mañana. La siguiente. Y esto nos permite que el día 16 de mayo del 87, ya oficialmente nace Angadi, firmamos el acta constitutiva aquí en Nuevo Laredo. Y se me pasaba a mencionar que desde 1982 SEDUE empieza a tener mucho interés en la fauna cinegética y con una visión distinta a la nuestra empieza a concesionar algunas especies. Alcanzó a concesionar el borrego cimarrón en las 2 Baja Californias, y el Consejo Nacional de la Fauna estaba solicitando, aparte del borrego cimarrón, la concesión de las 7 especies más importantes en la cultura cinegética. Y nacimos como la única asociación de vida silvestre en la Confederación Nacional Ganadera. La siguiente. La siguiente. Los primeros 3 años de mi gestión anterior, 1987-1989, seguimos insistiendo en legalizar la actividad. Logramos en enero 28 de 1988, con el apoyo de la Dirección de Vida Silvestre de la licenciada Laura Alicia Galí, que nos permitía el aprovechamiento de la vida silvestre cuando la tasa de reproducción rebasara a la tasa de aprovechamiento. Y ese mismo año, en diciembre de 1988, convencimos a la Secretaría de Hacienda y se publicó en el Diario Oficial de la Federación bases especiales de tributación y apoyos al sector para la ganadería, que Hacienda denominó ganadería de fauna silvestre.
que fue uno de los logros más importantes en ese momento. Era el logro más importante que teníamos de facilitación de pago de responsabilidades fiscales. La siguiente. Iniciamos desde 1988 con el primer permiso de captura de venadas para que ANGADE iniciara su programa de repoblación nacional de venados. La siguiente. En 1988, con el apoyo de 22 socios, que era todo el consejo directivo fundador y algunos otros ganaderos que nos apoyaron con un préstamo de $3,000 para adquirir el edificio sede de nuestra organización. Obtuvimos el primer permiso de captura de venados y en el 88 nos convertimos de cabilderos a educadores de un cambio cultural. Y en 1989 llevamos a cabo el primer torneo de caza. La siguiente. Durante este periodo logramos acabar con los monopolios comerciales a través de la figura creador de fauna. Los organizadores cinegéticos ya no contaban con ese monopolio. Como creadores de fauna teníamos los mismos derechos que ellos a través de proyectos solicitar tasas de aprovechamiento. Llevamos a cabo en 1988 el primer congreso de ganadería diversificada. Iniciamos la cultura de sustentabilidad de los productores y empezamos a apoyar a los cazadores en la importación temporal de armas. La siguiente. Fortalecimos la recuperación de las especies. Después de haber frenado el proceso de extinción, a través del convencimiento de un mejoramiento de hábitat, de eliminar desmontes masivos por desmontes planificados, obras de almacenamiento de agua, y fuimos en su momento reconocidos por los 3 niveles de gobierno como un ejemplo de conservación nacional. La siguiente. En el periodo de Juan Francisco Flores Alvarado, de 1989 al 93, se logró la figura creador-organizador para que se nos simplificara aún más la solicitud de aprovechamiento y competir en el mismo nivel con los organizadores que aún estaban fuertes y que aún presentando proyectos que en su momento yo les denominaba proyectos rodilleros, porque cualquiera con un proyecto siendo organizador sacaba tasas regionales y nosotros teníamos que hacerlo a nivel particular y fue una lucha constante. Se lograron convenios con las universidades regionales para que nos apoyaran validando los estudios o monitoreos de población y llevamos a cabo un estudio regional de población de venados en toda la zona del Cola Blanca con el uso de helicópteros. La siguiente. Después de muchos cabildeos y solicitudes ante la autoridad, logramos que se nos reconocieran después a través de un pequeño taller que tomábamos todos los ganaderos, SEDUVE nos reconociera como técnicos responsables del manejo de su rancho y con esto dimos fin al monopolio académico a quien necesitábamos para que validaran todos los proyectos anteriores. La siguiente.
Desde 1984 a 1990, el Consejo Nacional de la Fauna, como les mencionaba, manejó la concesión del aprovechamiento del borrego cimarrón, y debido a nuestra gestión y al mal resultado de ese experimento, en 1990 le quitan la concesión de esa especie al Consejo Nacional de la Fauna, pero tristemente declaran ese mismo año, por solicitud de la Universidad de Baja California, la veda del borrego cimarrón en Baja Norte. La siguiente. Desde 1990 hasta esta fecha, hemos seguido caminando a través de nuestros delegados de Baja Norte para cancelar esa veda. Se han hecho visitas a Baja California con la universidad, con sustento técnico, con el apoyo de la misma Dirección de Vida Silvestre, que actualmente parece ser que empieza a salir como blanco, que la universidad está, por solicitud de la Comisión Nacional de Vida Silvestre, está dispuesta a dar su opinión favorable y eliminar la veda. El liderazgo del ingeniero Teniano Benavides, que fue de 1993 al 2001, le tocó también retos muy importantes. Todavía el manejo de los permisos de aprovechamiento estaban centralizados en México, teníamos muy buena relación con autoridades de vida silvestre en México, pero había solicitudes muy fuertes. Por ejemplo, en Nuevo León, el Consejo Estatal de Flora y Fauna, con el apoyo de los cazadores, que son personas de alto nivel económico, convencieron al gobernador de solicitar agarrar el control de los permisos y circular los permisos a través de ellos. Volvimos a insistir en la injusticia de caer en manos de cazadores o de políticos, y logramos detener esa solicitud y continuar directamente con la Dirección de Vida Silvestre en México. Y en 93, para dar una visión más clara, más real, ante todas las instancias y ante nuestros socios, le incluimos al nombre de ANGADI, Creadores de Fauna, Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados, Creadores de Fauna. La siguiente. En 1996, 9 años después de nacer ANGADI, ANGADI solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Dirección de Vida Silvestre un programa donde pretendíamos que se descentralizara más la administración de la fauna a nivel predio, que los actores que somos nosotros, que cuidamos el recurso, el hábitat, tuviéramos más capacidad de decisión a nivel predio. Y derivado de eso nace la UMA a través de un programa de conservación y diversificación productiva para el sector rural 1997-2000, que firmaron el INE y la Dirección de Vida Silvestre. La siguiente. Y en 2001, después de 13 años de cabildeos pidiendo una ley que nos hiciera justicia y que conciliara con la Constitución mexicana, que nos da la propiedad de las accesiones de la tierra y que las accesiones son la flora y la fauna, logramos una ley general de vida silvestre con el apoyo y con el convencimiento de que
el trecho que Angadi había corrido era el correcto, que estábamos dando resultados, y se nos otorga el derecho de aprovechamiento de la vida silvestre a los dueños de la tierra. La fauna queda sin dueño, ya no reza en ninguna parte que es de nadie, pero el único que lo puede aprovechar es el dueño de la tierra. Aquí sí deseo agradecer mucho las gestiones y el apoyo que para esta ley nos dio el médico Felipe Ramírez Ruiz de Velasco. Felipe, muchas gracias. Nuestra gratitud por siempre. Y con esta ley, la fauna silvestre pasa a ser un patrimonio del titular de la tierra, un nuevo capital que lo único que requiere para echárnoslos a la bolsa es trabajo y creatividad. La siguiente. La siguiente. Ok. En estos 13 años, antes de la Ley General de Vida Silvestre, el trabajo de todos los socios de Angadi, esa lealtad de todos los compañeros, apoyando la labor de cabildeo de cada presidente, fue un factor muy importante que observaron, creo yo, las autoridades como Julia Carabias, Felipe Ramírez, gente con una visión realista, con una visión de sustentabilidad también, y permitieron que llegáramos a esa meta que tanto deseábamos en Angadi. Durante la gestión y liderazgo del ingeniero Miguel Ángel San Miguel, de 2001 al 2010, le tocó iniciar un pleito de 3 años con la Dirección General de Vida Silvestre. Cambia el gobierno y cambian las personas, y el director general de Vida Silvestre, fuera de todo sustento legal y contra la Ley de Vida Silvestre, crea los proyectos de área de manejo sustentable, PAMS, y alcanzan a robarnos en el norte del país una gran parte, monopolizando los cintillos de aprovechamiento de cacería. En todas las instancias, desde gestiones personales con el director, con el secretario, con el titular de Profepa, les hicimos ver la ilegalidad que estaban haciendo, y tuvimos que ir más allá. La Confederación Nacional Ganadera nos apoyó fuertemente en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Ganadería, y después de varias reuniones donde se citaban a estos burócratas a las cámaras, logramos que reconociera la Secretaría que se habían equivocado, que era ilegal las PAMS. Fue un triunfo muy importante de Angadi, y de paso le tocó renunciar, o tuvo que renunciar, el secretario de Semarnat, el titular de Profepa y toda la gente de la Dirección de Vida Silvestre. La siguiente. La siguiente, por favor. Se inició en este periodo el primer proyecto de producción intensiva de calidad genética de los trofeos, con una visión muy concentrada, muy acotada a las especies o a los ejemplares nativos de esta región. En 2001, en la Cámara de Diputados, el Partido Verde logra convencer al partido mayoritario, el PRI, de cambiar la Ley de Vida Silvestre, y pretendían, o ahí está todavía en la congeladora en el Senado,
desaparecer los criaderos intensivos y prohibir la exportación de trofeos de caza. Esto hubiera acabado con el mercado de Estados Unidos de cazadores. Sin embargo, por los cabildeos que hicimos con diputados, la Confederación Nacional Ganadera con todo su apoyo, en la Cámara de Senadores se logró congelar esta iniciativa y ahí está durmiendo el sueño de los justos todavía. Adelante. En 2001, a sabiendas de que contábamos ya nosotros con un monopolio de los cintillos, por así llamarlo, Angadi por su buena labor, por el reconocimiento de todas las autoridades, teníamos el monopolio casi de todos los cintillos, de todas las especies del país. Sin embargo, considerábamos que iba a ser bueno para los estados, iba a ser bueno para todos los productores del país, una descentralización del manejo de este recurso, y convencimos a la Dirección de Vida Silvestre, Felipe Ramírez en su tiempo, de que se diera la descentralización en todos los estados del norte del país. Logramos esa meta y le toca también a mi compadre Miguel desde el año 2000, desde el año 2001, que ya se descentraliza a los estados. Tamaulipas, nuestro estado sede, donde nace la ganadería diversificada, en la ley de Hacienda del Estado, implementa derechos ilegales que no conciliaban con los derechos federales que la Dirección de Vida Silvestre tenía, y empezamos a hacer gestiones, como siempre, sobre la mesa, sin golpes bajos, como siempre en Angadi nos hemos manejado con los gobernadores. No fue posible convencerlos, tuvimos que ir a otras instancias, llegamos a las instancias judiciales, amparos, y por fin en el 2011 logramos ganar el amparo, y ya, como dijo Gabriel, le dio las gracias al gobernador de haber cambiado la ley de Hacienda del Estado. Adelante. Beneficios sobre el subsuelo. En 2006 nos pusimos como meta, también porque muchos compañeros ganaderos se acercaron a nosotros para pedir apoyo o orientación en cuanto a los derechos que teníamos por daños y perjuicios de todas las exploraciones de Pemex. Hicimos un documento muy bien sustentado, legalmente sustentado, en donde lo tenemos en Angadi, se los dimos, hicimos varios foros, negociamos muy fuerte con Pemex, llegamos a un punto así de haber negociado tarifas súper excelentes para que fuera parejo para todos el pago de daños, perjuicios y una renta de uso de suelos, a lo que tenemos derecho y seguimos teniendo legalmente. Sin embargo, le tocó que saltara la cabeza de la persona que estábamos negociando, el director de Pemex en Reynosa, nos lo cambiaron a otro lugar y ya no pudimos continuar con eso, pero ahí está ese documento. Angadi siempre ha estado al tanto y ha tratado de defender los derechos de todos los ganaderos, de todos los socios y de los no socios también. Se cabildeó muy fuertemente en la ley de la reforma energética, y gracias a Dios y por ahí a unos diputados del PRD, porque no pudimos convencer a otros, se logró que se permaneciera el pago de los derechos de daños, perjuicios y uso de suelos. Adelante, la otra. Se hicieron propuestas
se cabildeó muy fuerte en las cámaras, tanto diputados como senadores, en cuanto a la ley federal de armas, para separar las armas deportivas de las demás armas. Y por fin en 2011, como mencionaba, logramos el triunfo contra Tamaulipas y se eliminaron esos derechos ilegales. La siguiente. En 2007 se inicia el sistema Producto Ganadería Diversificada y desde entonces ANGADI liderea este sistema producto. Estamos seguros que a través de este sistema vamos a dar beneficios muy interesantes, muy importantes de programas específicos para la diversidad y para la vida silvestre. Pusimos en el tintero, en la agenda de Zagarpa y de Semarnat, en CONAFOR, el tema de bonos de carbono para los suelos ganaderos de México, porque estamos convencidos de que los suelos ganaderos, también los agrícolas, son los que tienen la mayor posibilidad de cosechar dióxido de las plantas verdes, a través de las plantas verdes, cosechar dióxido de carbono, devolver oxígeno, meter el carbón al suelo y almacenarlo en el suelo. Es un tema que la Confederación Nacional Ganadera, agradezco a Osvaldo todo el apoyo en este tema, vamos a seguir insistiendo, sabemos que contamos con tu apoyo, Osvaldo, y es un tema que en la posición que México tiene a nivel mundial en cuanto a cuestiones de medio ambiente, creo que es un buen caldo de cultivo de seguir insistiendo en él. Adelante, la siguiente. Llevamos a cabo la primer defensa de la fauna del suelo. Así como tenemos fauna arriba del suelo, tenemos muchas veces más poblaciones de fauna dentro del suelo, los microbios que dan la vida al suelo y al planeta. En 2008 logramos convencer al Departamento de Agricultura de Estados Unidos y a Zagarpa de evitar que los venados se les diera alimento con ivermectina para controlar la población de garrapatas en los venados, por los problemas que estaba teniendo Estados Unidos de reinfestación de garrapata en la zona buffer de Texas. Evitamos la contaminación de la fauna silvestre, salvamos la salud de la fauna del suelo y de los desparasitantes naturales, como son los pajaritos estos, los chanates, que están haciendo su trabajo en el rancho La Margarita de don Juan Sáenz y que son los balances naturales de la naturaleza. Evitamos la contaminación de los mantos acuíferos y del medio ambiente. Adelante. Ya bajo el liderazgo nuevo de personas nuevas como Gabriel Serna, estamos iniciando un programa de aprovechamiento comercial de carne y pieles de fauna y estamos iniciando también, y ya se obtuvo el primer permiso, la gestión de permisos simplificados de aprovechamiento de recursos vegetales no maderables, como es el caso en esta región del mezquite principalmente y de algunos otros arbustos, mediante podas regenerativas para vender leña o para vender carbón. Es un tema nuevo para ANGADI, queremos más diversificación y por lo tanto más rentabilidad para todos los productores. Adelante. La siguiente. El legado de ANGADI al campo. La que sigue. ¿Qué hemos dejado como legado en el campo? Hemos dejado bases de un buen manejo sustentable, recalcando en los 4 requerimientos básicos de la fauna, que son alimento, agua, cobertura y espacio. La siguiente.
ese buen manejo muy orientado a producción de trofeos que requieren, como todos sabemos, nutrición, y que esto va de la mano con las poblaciones que tenemos en cada predio. Genética, sabemos que la genética la tenemos, muy buena genética, y hay la solidaridad de los cazadores con los dueños de los ranchos de cazar animales maduros para que expresen su potencial genético. La siguiente. El torneo de los gigantes es un legado de fortalecimiento al mercado cinegético de esta región. Ha sido la principal herramienta de promoción de la calidad de estos trofeos. Yo quiero reconocer públicamente la labor muy visionaria y puntual, la responsabilidad tan fuerte que ha tenido para que no se salga de parámetros de honestidad y de sustentabilidad del torneo. El doctor Leopoldo Rodríguez Sánchez, mi reconocimiento a Polo por la labor incansable del torneo. Polo, gracias. La siguiente. Hemos dejado un cambio cultural de más diversificación, una lucha constante contra monopolios, un cambio cultural de cuidado del suelo, de regeneración ecológica, de sustentabilidad económica, de sustentabilidad social, de sinergia con cazadores y amantes de la naturaleza. La siguiente. Todos los cambios legislativos y de política en México en beneficio de los tenedores de la tierra en temas de vida silvestre, suelos saludables, defensa contra actos ilegales de autoridad en estos temas han sido propuestos, cabildeados y logrados por ANGADI. La siguiente. Como mencionaba, la fauna silvestre ya es un nuevo capital o patrimonio de los dueños de la tierra a través de las sumas, nuevo patrimonio de los recursos vegetales maderables y no maderables, y una cultura de más biodiversidad, sustentabilidad, suelos saludables, como mencionaba, suelos saludables, fauna del suelo. Es una nueva fauna que estamos empezando a cuidar y que cada vez vamos a saber manejarla mejor y un mejor medio ambiente. La siguiente. Por ese nuevo patrimonio del campo, le dimos a los dueños de la tierra una plusvalía muy importante del valor de las tierras. Aun y cuando la rentabilidad de las vacas se nos cayó, los precios de los ranchos no cayeron, porque teníamos el ingreso igual, que llegó a ser igual o un poquito mayor que la actividad ganadera. Y el compromiso de defender en forma constante los cambios normativos que nos afecten a productores y a cazadores. La siguiente. Un buen manejo y un buen aprovechamiento con la buena gestión de los cazadores, un manejo y un beneficio de la fauna del suelo, cosecha de dióxido de carbono y almacenamiento del carbono en el suelo, un buen manejo de una herramienta que tenemos disponible todos, que es el ganado, nuestro ganado, que la podemos usar como herramienta de disturbio, mejora del suelo y de los pastizales. La siguiente. Retos pendientes de ANGADI. La que sigue. Más diversificación, ese va a ser un reto pendiente por siempre. Más fauna, ahora vamos a darle mucho interés a la fauna del suelo.
aprovechamiento de especies maderables y no maderables en forma sustentable, comercialización rentable de carnes y pieles de fauna. Ya estamos con un proyecto de comercialización, de industrialización y comercialización muy importante. Más socios, productores, socios cazadores, socios amantes de la naturaleza, productores de sus propios alimentos saludables y responsables de su salud. La siguiente. Sigue siendo un reto simplificar aún más el manejo de las UMAS, gestionar y simplificar los aprovechamientos de especies no maderables y eliminar el monopolio de técnicos forestales. Aquí estamos cayendo en esta nueva actividad, en el mismo monopolio que caímos con los biólogos en un inicio, que dependemos de sus firmas, que dependemos de su orientación, pero estamos seguros que muy fácilmente vamos a aprender cómo manejar en forma sustentable los recursos maderables que sí son propiedad de nosotros y que tenemos que eliminar el monopolio de los forestales en este sentido, que es un monopolio muy fuerte, pero que tenemos que avanzar capacitándonos y mostrándole a la autoridad que tenemos la capacidad de hacerlo. Iván Aguirre ya lo está haciendo en Sonora, tiene 20 años aprovechando en un desierto mezquites y tiene más mezquites de cuando empezó. Establecer un protocolo oficial de medición de materia orgánica en el suelo y beneficiarnos por servicios ambientales como la captación de agua para los acuíferos y las cuencas de este país. La siguiente. ¿Qué hace ANGADY por sus socios? El Consejo Directivo siempre creo que se ha destacado por su creatividad y compromisos de más rentabilidad y sustentabilidad para todos los productores del campo. La que sigue. Visión y misión de ANGADY. La visión es ser la más grande y vanguardista organización nacional de ganaderos y amantes de la naturaleza que defiende los derechos de los titulares del suelo y que educa para manejar los ecosistemas, para aumentar biodiversidad, aumentar salud de fauna del suelo y tener una mejora del medio ambiente. Y la misión siempre va a ser eliminar monopolios, promover constantemente la sustentabilidad económica, ecológica y social de sus socios. La siguiente. ANGADY y sus servicios. Como todos ustedes saben, los servicios de ANGADY, pues desde el registro de UMAS, elaboración de los informes que tenemos que hacer todos los años, capacitación, supervisión, monitoreo de poblaciones, gestión de tasas, gestión de antedependencias para la circulación de los cintillos, gestión de autorización de aprovechamientos de especies no maderables mediante podas, tramitación de la internación temporal de armas de fuego a cazadores extranjeros, gestión y captura de fauna silvestre, expedición de certificados sanitarios para movilizar fauna y carne silvestre, asesoría para comercialización de productos y subproductos de la vida silvestre, pioneros en el registro y establecimiento de criaderos intensivos, asesoría para elaboración de informes preliminares de riesgo de las UMAS, capacitación continua a socios en el manejo de las UMAS. La siguiente. Los beneficios de ANGADY, acceso a una gran variedad de servicios otorgados por la asociación, cabildeo oficial constante, suscripción a la revista anual y a las cuatrimestrales virtuales de ANGADY, donde se publican los eventos más importantes de la ganadería diversificada, artículos de cacería, resultados de manejo de ranchos, además de publicar resultados del torneo Los Gigantes,
ingresar al torneo de venado cola blanca más importante y de mayor seriedad en México, invitación exclusiva a la convención anual de ANGADI, asistir a cursos, seminarios, conferencias impartidos para mejorar la rentabilidad de sus ranchos, culturizar a los socios en la sustentabilidad ambiental, estar al día en la legislación y regulación sobre aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. La siguiente. Acceso a más de 100 videoconferencias de temas de suma importancia y beneficio relacionados con las sumas, gestoría y apoyo a todos los socios para obtención de recursos federales de las distintas entidades federales y estatales que participan en temas de medio ambiente. Hemos logrado apoyos por más de 20 millones de pesos en los últimos años de parte de distintas instancias federales. La siguiente. Situación actual de ANGADI. La que sigue. Hemos tenido una baja de ingresos, tanto los socios de ANGADI como ANGADI, por la situación que vivimos de seguridad en el país. Actualmente en México existen casi 10,000 UMAS con 34 millones de hectáreas con vocación ganadera, el 28% del total de las tierras ganaderas. Y en muchos de estos ranchos cinegéticos o diversificados, muchos ganaderos retiramos las vacas, algunos por el convencimiento de que era más rentable el aprovechamiento de fauna, otros por la baja rentabilidad y necesidad para otros negocios. Pero al retirar las vacas empezamos a perder biodiversidad y empezamos a perder fauna dentro del suelo por la falta de las vacas. Y por lo tanto se inicia sin las vacas un inicio de desertificación en cada predio. La siguiente. Comparando los ingresos de los becerros de exportación a nivel nacional y los ingresos por cacería en el país. La anterior, por favor. Podemos observar que en 1988 alcanzamos a tener más ingresos por cacería a nivel nacional que la exportación de becerros. Creo que por ahí son lo que está faltando ahí en la 240 millones de dólares de becerros de exportación contra 360 millones de dólares en 1998 de ingresos por cacería a nivel nacional, incluyendo todas las especies. Ya para ese año, ya en estas regiones de buenos trofeos, el negocio cinegético ya rebasaba un poco al negocio de la ganadería por la pérdida o la permanencia de precios muy bajos en el ganado. Hasta el 2009, a pesar de la falta de programas específicos para su fomento, el aprovechamiento de la biodiversidad y la vida silvestre a través de las sumas ha incrementado las alternativas económicas y de producción rural. Ha generado una derrama cercana a los 500 millones de dólares en la temporada que llegó a ser en la temporada 2008-2009, creando 30,000 empleos en el sector rural, operado en más de 30 millones de hectáreas y con un potencial, a como se veía el crecimiento hasta esos años, de un posible de 10,000 millones de dólares anuales, comparando con países muy exitosos en la actividad cinegética como España, a un periodo de 20 años al futuro. La siguiente. Sin embargo, como mencionaba, la realidad cruda que tenemos ahorita en el país, empezamos a perder
mercado de cacería. En 2009, la temporada 2009-2010, un 15%, la 2010-2011 un 45%, y esta temporada pasada, 2011-2012, un 10% más, totalizando una disminución desde 2008 a la fecha de un 70%. La siguiente. Perdimos rentabilidad en la cacería, aún y con todos los trofeos, aún y con el mercado aquí en Estados Unidos, por la realidad de seguridad que vivimos. Empezamos a tener excedentes de hembras, pero como dicen en el rancho, no hay calamidad sin bonanza. Por ahí la naturaleza nos está compensando con precios buenos del ganado. Un repunte de los precios del ganado, volvemos a nivelar un poco los ingresos y nos da más oportunidad de seguir en esta actividad. La siguiente. A la fecha, Engadi tiene una estructura de 1,400 socios en total, aunque no todos son activos en 16 estados. Tenemos 9 delegaciones funcionando, entre comillas, y la realidad es que contamos solo con 800 socios activos, quienes están manteniendo la sustentabilidad de Engadi. La siguiente. Nueva visión, una nueva visión de más educación. Continuar con más diversidad, cero monopolios, un más fuerte compromiso educativo para mejorar la rentabilidad y sustentabilidad de los productores del campo. La que sigue. Un reto educativo con un mercado de todos los titulares de UMA, que son 10,000 titulares de UMA en todo el país. Creemos que a través de la educación podemos integrarlos a través de esa culturización en Engadi para que nos ayuden a la sustentabilidad de la organización. El reto de los socios, usar la creatividad en lugar de mucho dinero, regresar a modelos naturales sustentables, antiguos, probados, de producción familiar de alimentos saludables, el uso del ganado como una herramienta única y viable, económicamente viable, socialmente, ecológicamente, para revertir esa pérdida de biodiversidad y regresar el carbón al suelo. Un posible acceso a bonos de carbono y a ingresos por servicios ambientales. La siguiente. Desde la descentralización de las UMAS, sabíamos que los delegados de Engadi de cada estado, por la relación que normalmente son las mismas personas de las uniones ganaderas, por la relación con sus gobernadores, iban a obtener apoyos directos para ellos, como es el registro de UMAS, autorización de tasas, industrialización, apoyos muy directos para sus productores en cada estado. Y como mencionaba, perdíamos ese monopolio de todos los productores agremiados a Engadi. Pero la oportunidad que tenemos para afiliarlos pues es a través de la educación, una educación vanguardista, constante, directa, online, en temas de cacería, ganadería, biodiversidad, medio ambiente, suelos saludables, agricultura regenerativa, regresar el carbón al suelo, medirlo y tratar de obtener beneficios por servicios ambientales. La siguiente. Los temas educativos deben ser desde cómo tomar decisiones holísticas y correctas, cómo manejar el ganado en manada, sin estrés, para regenerar el suelo y el pastizal, para regresar el carbón al suelo, cómo mejorar la fertilidad natural del suelo sin químicos, cómo tener más diversificación y mejor medio ambiente, cómo
tener ranchos rentables y sustentables, cómo producir nuestra propia comida de calidad para mejorar nuestra salud. Los beneficios de este programa educativo va a ser tener más socios con una gama de socios, desde productores, cazadores, responsables de su salud, amantes de la naturaleza, y por lo tanto, con esa participación masiva de socios, tener más ingresos, un mejor perfil como referente de buen manejo del suelo y del medio ambiente, para tener una mejor labor de cabildeo oficial. La siguiente. Las herramientas educativas, pues todos las conocemos: experiencias de productores, investigadores, nuestra página web, libros, conferencias, talleres, revistas. La que sigue. En 2008 me di a la tarea de escribir la historia de Angadi, de la ganadería diversificada, con un tinte de posibilidades de negocios de diversificación productiva, 12 productos agropecuarios para el campo, muestra modelo de diversificación productiva del campo. La que sigue. Es la Biblia de las Sumas, es una lectura obligada para los que amamos al campo, la vida silvestre. Todos nos podemos beneficiar de algo de este libro, y lo más importante, que las ventas de este libro va a ser para beneficiar a Angadi. La que sigue. La humanidad ha pasado por distintas eras, desde la era agraria, la era industrial, la era informativa, y creo que estamos por entrar a la era del suelo. El nuevo reto de Angadi ahora va a ser crear fauna sobre el suelo y adentro del suelo. Los requerimientos de la fauna del suelo son los mismos a la fauna que está sobre el suelo: alimento, agua, aire y cobertura. Y aquí, un dicho ranchero: sin patas no hay matas. Podemos hacer crecer las matas con implementos agrícolas, con semillas. Si no la aprovechamos constantemente con el ganado, si no hay un disturbio en el suelo constante con el ganado, las matas se oxidan químicamente y se mueren. El suelo se va quedando sin cobertura y perdemos el suelo en un periodo muy corto en todos los ambientes, por erosión del aire y del agua. Los recursos son las plantas, y el recurso más viable, porque ya lo tenemos, no nos va a costar, no le tenemos que poner diésel ni un operador arriba, si acaso un vaquero y cercas, es la manada de nuestras vacas. Y el requerimiento para que esa fauna se regenere y tengamos poblaciones altas en el suelo es una cobertura constante del 100% del suelo con plantas y residuos de plantas y desechos de animales. Una inoculación o siembra constante de microbios que le aportan la manada de las vacas, y un impacto o disturbio en el suelo que lo aporta la manada de las vacas. La siguiente. Aquí está la manada o el implemento secuestrador de carbón. En el rancho mío estoy haciendo rotaciones con densidades de población muy altas. Aquí son 220 vacas en una tercera parte de hectárea, y hacemos 3 cambios diarios. La densidad de carga son 700 vacas por hectárea. Y el rumen de las vacas es el tanque de almacenamiento de los microbios o de la fauna que el suelo necesita constantemente estar recibiendo. La siguiente. La cobertura perfecta por impacto animal con esa densidad de 700 vacas por hectárea. Ahí podemos ver cómo está cubierto el suelo con casi 3 pulgadas de materia vegetal muerta, y cómo queda después de salir de cada cuadro la cantidad de estiércol inoculados con microbios, y es la manada de las vacas la que marca la diferencia. La siguiente.
Esta pradera es una pradera de riego de mi rancho, pero hasta la fecha no la he regado. Me ha llovido 2.2 pulgadas en lo que va del año y la pradera se recuperó precisamente por la cobertura del suelo, la cosecha que se hizo del agua, que debe haber sido muy eficiente la cosecha del agua en el suelo, se recuperó increíblemente y andamos pastoreando zacate verde en este momento. Ningún rancho de la zona tiene esa cantidad de pasto verde y podemos ver la biodiversidad. Ahí están los chanates que mostraba en el toro del rancho de don Juan Sáenz, volando adelante de donde acaban de entrar a un potrero las vacas, van cosechando insectos que las vacas van moviendo del suelo o de las plantas. La siguiente. La llave de esto, de pastoreo en manada, son pastoreos cortos y descansos largos. La anterior. La que sigue. Los pastoreos deben ser de 1 día a 3 días máximo, porque si hay humedad en el suelo, en 3 días ya empezamos a tener el rebrote de los zacates y al estar consumiendo zacates recién rebrotados se debilita la salud de las plantas. Y los descansos, pues cada región tiene sus periodos de descanso. Es muy probable que en estas regiones teníamos manadas de búfalos que venían una vez al año, pastoreaban un día, menos de un día en cada pedazo de tierra por los predadores que los traían en manada y regresaban, yo creo que hasta el año siguiente. Tenía un periodo de recuperación la gran llanura de Norteamérica, muy probable de 1 año de recuperación después de los pastoreos. La siguiente. La anterior mostraba ahí ahí está. Ahí está el señor Greg Judy, uno de los pioneros en altas densidades de manadas de vacas en Missouri, usando cercas eléctricas móviles. Yo estoy usando cercas eléctricas móviles y el costo por kilómetro de una cerca de un hilo móvil cuesta 7,000 pesos. Es una sola vez la inversión y la cerca la vas quitando y levantando. Si la quieres de 2 hilos para traer vacas paridas y que los becerros no se salgan del pequeño potrero, son 12,000 pesos el costo por kilómetro. Hay otros métodos como pastorear el ganado con pastores a caballo o a pie, o corrales móviles, quienes están pastoreando gallinas o otro tipo de borregas, y haciendo un uso muy intensivo de las manadas. Adelante. Nuevos retos de Angadi: medir la materia orgánica del suelo y beneficiarnos con bonos de carbono, con servicios ambientales, cómo producir alimentos saludables, calidad de alimentos para que puedan ser tus mejores medicinas. La que sigue. La clave es un suelo 100% cubierto el 100% del tiempo. La que sigue. El tema de la educación, pues insistir en usar la herramienta que ya tenemos, que es la manada de las vacas, es la más viable, utilizando altas densidades, sembrando microbios o fauna del suelo, pastoreando y tumbando el forraje para cubrir el suelo. Y vuelvo a insistir,
con un suelo 100% cubierto, siempre vamos a tener un muy buen ciclo del agua, un muy buen ciclo mineral, un flujo de energía cosechándose al 100% y almacenando carbono en el suelo. La siguiente. La anterior no te permite verla. Los retos, educar cómo regenerar los suelos. Ya no estamos hablando aquí, y los pioneros del manejo de suelos, ya no estamos hablando de conservación. Estados Unidos tiene todo un departamento de conservación, ya es más allá. El concepto de la era del suelo ya es regeneración de suelos. Hay paradigmas científicos de que se requieren 1000 años para producir una pulgada de suelo. Sin embargo, con estas herramientas, con manadas de animales en áreas pequeñas y periodos de recuperación grande, que logramos ponerle un techo al suelo, se da la regeneración de suelo rápidamente. Haciéndolo muy intensivo, podemos regenerar 10 centímetros de suelo en 2 años, fácilmente. Si alcanzamos la meta esta de educar cómo regenerar los suelos, regresar el carbón al suelo, tenemos asegurado el futuro sustentable de los socios y por lo tanto el futuro sustentable de Angadi. La siguiente. Angadi agradece la lealtad y solidaridad de todos los socios que nos han acompañado en estos 25 años. Nuestro reconocimiento a todos, pero requerimos de más socios que quieran Angadi, que la admiren, pero sobre todo que le apoyen con sus cuotas, con sus ideas y con su participación. La siguiente. Siempre hemos sido guardianes de la biodiversidad y no buscamos premios oficiales. Por ahí no sé si todos ustedes recuerdan haber visto una película que editó o creó el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que llamó Una verdad inconveniente. Por haber encontrado todo ese sustento científico y plasmarlo en una película, se ganó el Premio Nobel de la Paz. Pero en esa película nada más mostraba los problemas del cambio climático, del incremento del dióxido de carbono, pero no ofrecía ninguna solución. La solución la están encontrando en el suelo y en el uso de animales que imita a los procesos naturales que se desarrollaron en todos los ecosistemas del mundo. Angadi no busca un premio de la paz, lo que busca es mejorar la rentabilidad de todos nosotros. Nuestro compromiso es seguir siendo pioneros en educación de más biodiversidad, suelos vivos y saludables y mejor medio ambiente. Seguir siendo creadores de fauna, pero ahora también dentro del suelo. El apoyo de todos ustedes para Angadi marcará toda la diferencia. Muchas gracias. Gracias, Joel. Utilizó la palabra vanguardista, es lo que siempre ha sido él, una persona de vanguardia. Hace entrega de un reconocimiento el contador Gabriel Serna, nuestro ponente. No nos movemos.